Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la Iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Intereses y voluntades. Ya estamos aquí listos. Mateo 7:21. Vamos a llevar la palabra del Señor. Comparta usted rapidito allí el link para que llegue a todo el planeta Tierra la transmisión. Estamos por YouTube, canal Casa de David TV y canal Eduardo Ropart, listos en vivo y en directo transmitiendo. Y en este momento usted puede hacer clic allí en su campanita para notificarse que está suscrito y también en la caja de registros para que lleguen las notificaciones y los recursos, los materiales de bendición para su vida. Mateo 7:21 dice la palabra del Señor, intereses y voluntades, listos todos con la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores del mal. Intereses y voluntades. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice Jesús directamente. Hay una gran diferencia entre alguien interesado en lo que Dios puede darle y quien quiere hacer la voluntad de Dios. Eso es una gran diferencia. La diferencia esa entre el interés de una persona por algo que Dios le puede dar, le puede ofrecer, y aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, haría que en la iglesia quedara un porcentaje de creyentes que causaría grandes sorpresas para todos en la humanidad. Muchas personas se acercan, buscan a Dios por sus intereses, pero algunos, y seguramente el porcentaje es menor, se acercan para hacer su voluntad. De hecho, muchas personas se acercan y no saben que se deben acercar para hacer la voluntad de Dios. Si les dirían eso, seguramente muchos ni se acercarían, porque sin conocerlo, sin saberlo, creerían que es un concepto muy religioso que no serían capaces ni siquiera de actuar de la primera manera o de la primaria manera. Intereses personales y voluntad de Dios es el mensaje de hoy, los intereses y las voluntades. Y no es que no puedan estar alineados tanto los intereses personales como la voluntad de Dios. Lo que pasa es que últimamente, hace miles de años, y muy recientemente, están muy distanciados los intereses, las necesidades humanas y la voluntad de Dios. Un ejemplo, una persona puede decir, yo quiero iniciar un negocio, quiero emprender, es la palabra de ahora, quiero emprender un negocio y si usted le pregunta para qué, la mayoría diría para tener dinero, para ganar dinero, para sostenerme con ello. Ese es el interés personal de una persona para montar un negocio, pero la voluntad de Dios diría, tú montas un negocio para prestarle un muy buen servicio a tu prójimo. Y usted diría, bueno, esa es una muy buena voluntad. Claro, porque esa voluntad haría que no solamente tuvieras buen dinero, sino muy buen dinero y muy buena fama de tu negocio. Es mejor la voluntad de Dios que los intereses humanos y ya lo estamos viendo. Alguien denle un aplauso ya al Señor porque realmente es lo que quiere Dios, hacer su voluntad, que es muy buena y mucho mejor que nuestros intereses. Pero vamos a mirar a la luz de la palabra y a través de este mensaje que usted debe estar muy conectado y muy atento para entender los intereses humanos y la voluntad de Dios. Acompáñenme y vamos a estar mirando varios pasajes de la Escritura porque si vamos a hablar de la voluntad de Dios, solamente la Biblia puede hablarnos con claridad y con verdad. De hecho, la
la palabra de Dios, la Biblia, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la verdad. Y la verdad está en la Escritura. Proverbios 16:1-3 dice la palabra del Señor con mucha claridad, nos expresa: el hombre propone y Dios dispone. Es decir, el hombre propone intereses, Dios dispone voluntad. Verso 2, a cada uno le parece correcto su proceder, esos son intereses, pero Dios juzga los motivos, eso es la voluntad. Mire allí cómo se expresa claramente los dos. Una cosa es el interés humano, otra cosa es la voluntad de Dios. ¿Alguien está entendiendo? Y quiero que esté muy atento, porque el mensaje le va a invitar a alinearse con la voluntad de Dios y a entender un camino más recto y un techo más alto. Dice el versículo 3, pon en manos del Señor todas tus obras, es decir, tus intereses, y tus proyectos se cumplirán, voluntad de Dios. Mire cómo estos 3 primeros versículos, y podríamos hacer el ejercicio a un poco más allá de los 3 primeros versículos, pero quiero hacer con estos 3 de Proverbios 16, manifiesta el interés humano y la voluntad divina. El interés humano y la voluntad divina. Pero no siempre es así. Nos indicaron con claridad cómo alinearnos en la voluntad de Dios. El hombre propone, Dios dispone. A cada uno le parece correcto su proceder, pero Dios juzga los motivos. Pon en manos del Señor todo lo que te interesa y el Señor hará que esos proyectos en su voluntad se cumplan. No siempre estamos tan alineados los intereses humanos a la voluntad de Dios. No siempre fue así. Sufrimos demasiado tratando de conocer la voluntad de Dios, porque nuestras necesidades, el suplirlas, y nuestros intereses, el poder adquirir, el poder poseer, el poder avanzar, nos hace entender que la voluntad de Dios estaría solamente centrada allí. La gente cree que si le va bien es voluntad de Dios, pero cuando le va mal no sabe si fue la voluntad de Dios. Para muchos hasta fue la voluntad de Dios y no la entienden. El bien y el mal, que le vaya a uno bien o que le vaya a uno mal, no es la voluntad de Dios. Porque el bien y el mal no es la voluntad de Dios. En la antigüedad fue un árbol del conocimiento, del bien y del mal. Es decir, el bien y el mal es una decisión, no es la voluntad de Dios. Entendamos esto. Cuando las personas no pueden entender la voluntad de Dios, se les vuelve una incógnita la vida. Para muchos es una actitud de descubrimiento, y para demasiadas personas, especialmente en el pasado, fue un azar. Fue un golpe de suerte, fue un cuarto de hora, fue la posibilidad de poder llegar. Para ellos, la voluntad de Dios es corta, es poca, es de suerte, es de encontrarse, es de descubrirla. Por eso debemos entender que más que una incógnita, un acertijo, un golpe de suerte, podemos entender la voluntad de Dios de acuerdo a la Escritura. No pide Dios que se pierda tu voluntad, sino que te alinees a la voluntad de Él. Dice Jesús en su oración cumbre, en su oración magna, dice: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la nuestra. Dice, porque en la voluntad nuestra debe finalizar en la voluntad de Dios. No debe iniciar, sino finalizar, porque cuando inicia seguramente va con sus intereses propios, pero cuando finaliza está en los proyectos de Dios. ¿Cuántas cosas nos pasan por nuestra vida y no sabemos si fue la voluntad de Dios? Haga una lista. ¿Cuántas cosas pasaron en su vida y usted no sabe si fue la voluntad de Dios? Existen 3 voluntades, y podríamos nombrar una cuarta, en el mundo, en el universo, que están influyendo en este momento. Primero, la voluntad humana, que busca intereses y resolver necesidades. La segunda, la voluntad del enemigo, que la voluntad del enemigo es engañar, humanizar lo demoníaco. Esa es su voluntad. Para eso existe, para humanizar lo demoníaco, porque no puede divinizar, entonces tiene que humanizar. Y obviamente la culpa
es su vehículo. Busca culpables todo el tiempo para humanizar lo demoníaco. ¿Alguien está entendiendo esto? Por eso el antídoto a eso se llama arrepentimiento. Porque cuando una persona se arrepiente, se hace responsable de sus actos y no culpable por ellos. Por eso el mensaje, el reino de los cielos se ha acercado, la voluntad, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. La voluntad de Dios está para que usted salga de ese engaño, y eso se llama arrepentimiento, salir del engaño, dar en el blanco, ir a la avanzada, cambio de pensamiento. Eso significa arrepentimiento. Durante años la gente se dio golpes de pecho por mi culpa, por mi gran culpa. Ese es el engaño demoníaco. Manifestarte una culpabilidad para que tú mismo busques tu propia expiación, para que tú mismo pagues tu propio karma, para que tú mismo seas tu autosanador, tu automesías. Eso está muy vendido en el positivismo, en la nueva era, en la religión positiva, en una gran cantidad de confesiones, en la angeliología, en la demoniología. Todo eso está repartidito en una gran cantidad de más de 4.970 sectas mundiales que buscan siempre humanizar todas aquellas situaciones que ellos creen que Cristo, que se hizo humano, es humano todavía, representado en cada uno de nosotros como deidad. Esa es una falsedad. ¿Sabes por qué? Porque el engaño de la culpa trata de buscar una autoexpiación en el positivismo. No te dejes engañar. Pero volvamos al tema. El enemigo va a buscar que el ser humano pueda ser el que se presente y el ocultarse en una voluntad compartida para en el uso de sus intereses y necesidades sea corrupto. Busca siempre que el enemigo camuflarse para que el ser humano sea corrupto. Por eso, en el uso de los intereses y las necesidades de un humano, hay que tener mucho cuidado, porque ahí empieza a corromperse la humanidad. La corrupción es el gran mal de este país y de todos los países. Porque es el arma del enemigo que quiere resolver necesidades e intereses a su propia manera y terminar culpando al ser humano. Miles de seres humanos están en la cárcel pagando actos de corrupción, cualquiera que sea, pero el trasfondo es demoníaco, porque el enemigo utilizó sus necesidades y sus intereses. Y puedo estarle llegando a una persona que esté en la cárcel, que nos esté escuchando, y debe entender que usted es responsable de lo que hizo, pero hay un autor material que es el enemigo que lo utilizó para resolver sus necesidades y sus intereses de una manera corrupta. Por eso la voluntad de Dios no está ahí. Ahí está la voluntad del enemigo, que quiere corromper a la humanidad. La tercera voluntad, recuerde la primera que es la humana, la segunda la demoníaca, la tercera, las circunstancias. Las circunstancias en sí mismas no tienen una voluntad, porque son circunstancias, sino convergen las voluntades, pero no al mismo tiempo. Aunque pueden coincidir la humana y la demoníaca, no coincide ahí también la voluntad de Dios. Porque Dios no se mezcla con esa voluntad, no se contamina con esa voluntad. La voluntad de Dios es perfecta, es santa, es pura, no puede mezclarse con ella, pero intervienen las circunstancias como tal. Operan allí en las circunstancias todas las voluntades, aunque no al mismo tiempo. Unas en contra y otras a favor. El centro, el ser humano. Es por eso, entiéndame bien, que en medio de unas circunstancias tan importante es la oración. Por eso es la oración. La oración no es simplemente el que tú hables con Dios. La oración se hizo para que ella misma, la oración, afecte a tu favor en la voluntad de Dios las circunstancias que tienes. Tú cuando vayas al cielo no te vas a poner a orar. Ya no es necesario porque no tiene circunstancias. Es aquí en esta tierra que el Señor dijo: el Padre nuestro, danos hoy, Señor, el pan de cada día. Hágase tu voluntad, así en el cielo que se cumple, también en la tierra se haga. Porque las circunstancias no eran a favor. Por eso la oración es tan importante, para colocarle la voluntad de Dios
alineadas a tus intereses, alineados a la voluntad de Dios para que las circunstancias cambien. La oración mueve las circunstancias. Ahora, la intercesión cambia, convierte las circunstancias. La oración la domina, pero la intercesión permanente las convierte. Por eso cuando una persona no quiere hacer algo, uno intercede en oración por esa persona. Yo intercedo por mis familiares que no quieren seguir a Cristo, porque en la voluntad de ellos no deciden. Yo no puedo obligarlos, pero sí puedo interceder por ellos. ¿Alguien está entendiendo? Yo no puedo doblegar la voluntad del presidente de esta nación para que haga lo que Dios dice que él debe hacer, pero puedo interceder por él y por sus ministros para que hagan la voluntad de Dios. Por eso es tan importante la intercesión. La oración toma las circunstancias, la intercesión las convierte cuando una voluntad es o en contra o indecisa. Y la batalla espiritual, escúcheme bien, en las circunstancias, saca al enemigo de las circunstancias. La oración controla las circunstancias. La intercesión actúa en la voluntad de otros en las circunstancias. Y la batalla y la guerra espiritual toma al enemigo y lo expulsa de las circunstancias. Porque las circunstancias son neutras. No son de uno ni de otro, son circunstancias. Un huracán es una circunstancia natural. Ahora, si usted coge al enemigo que puede estar ahí para matar gente, lo ata, se salva del huracán. Un accidente es una circunstancia. Y seguramente no es la voluntad de Dios, pero es una circunstancia. Pero si usted hace batalla espiritual, saca al enemigo que quiere matar, hurtar y destruir ahí. Un robo, etcétera, tantas circunstancias. E incluso una circunstancia de éxito. El enemigo puede meterse ahí para intoxicar personas, para enajenarlas. ¿Cuántas personas han salido a celebrar y han terminado en un funeral? ¿Cuántas personas han iniciado una relación y han terminado en un hospital? ¿Cuántas personas han logrado un éxito y han terminado en un gran fracaso? Por eso no solamente las cosas negativas, sino las circunstancias, que no son ni buenas ni malas, son circunstancias. Para nosotros le damos un valor de buenas o malas, pero el enemigo puede infiltrarse, la humanidad puede estar allí. Ahí es donde la oración se vuelve muy poderosa, la intercesión convierte las cosas y la batalla y la guerra espiritual saca al enemigo de las circunstancias. Las tres se deben realizar, pero ya sabes para qué se realizan y cómo se realizan. Bien, Romanos 12:2, vamos a ir a la palabra del Señor, ahí en Romanos 12:2, acompáñenme allí con la Biblia. Romanos 12:2, y miremos muy bien este versículo bíblico, este pasaje bíblico que es tan importante en conocer la voluntad de Dios. Muchos se lo saben de memoria, yo me lo sé de memoria, ustedes seguramente también, pero vamos a comprenderlo. Dice, no se amolden al mundo actual, sino más bien sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar, escúcheme bien, cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Bien. Aquí lo importante de este versículo es comprobar, verificar que es la voluntad de Dios. ¿Por medio de qué? Es decir, voy a comprobar que esa es la voluntad de Dios, pero para ello debo renovar mi manera de pensar. Bienvenido al mensaje, que eso es lo que está pasando en este momento. Muy atento a este concepto. Aquí es donde debemos alinear la voluntad de nuestros intereses en transformar la manera de pensar. Dios nos dice, ¿quiere conocer y comprobar que es la voluntad de Dios? Sí, tiene que arreglarle un asuntico en su mente. Y es que sus intereses amoldados, el molde actual de este mundo, que es yo, para mí, todo lo necesito, mis intereses, mis espacios, mis cosas, lo mío, ¿sí? Mi justicia no es justo, etcétera. Todo ese tipo de frases que hoy son reunidas en el egoísmo, el egocentrismo, la egolatría, todo soy yo, y luego me hago la víctima si no es para mí. Eso es bien conocido por la humanidad. Ahí se empieza a desalinear el interés humano con la voluntad divina. Vuelvo y le repito, cuando entramos en esa condición del mundo actual, dice, no se amolden al mundo actual, que es yoísta, es egoísta, ¿sí?
para tenerlo claro, el mundo actual se amolda, es mi opinión, es mi criterio, es mi decisión, es mi ideología, es lo que yo pienso y puede ir en contra de todo el mundo. Y no significa que no lo tengas, lo que significa es que no te debes amoldar a ello porque pierdes algo que es la conexión psicológica, mental con la voluntad de Dios. Alguien está entrando, el Espíritu Santo, y está haciendo una cirugía en su mente. Necesitas desconectarte psicológicamente en tus pensamientos del mundo actual. La gente está saturada del mundo actual. Por todo lado la gente opina, por todo lado la gente habla, por todo lado la gente dice, por todo lado la gente pontifica, por todo lado la gente quiere que su opinión sea y la de nadie más, olvidando la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente hoy ante un suceso se calla a oír la voz de Dios antes de hablar para decir que es de Dios? Ese es el problema de la humanidad hoy. Pero usted, gente, venga acá, debe entender esto, que lo importante es arreglar una sintonía, dice, amolde ahora su mente, alíñela con la voluntad de Dios. Renueve su manera de pensar para alinear sus intereses con la voluntad de Dios y ahí todo será perfecto. Lo primero que debes alinear se llama tu corazón. Proverbios 4:23. Vamos a resolver esta situación. Dice, compruebe la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, no se le olvide esto, pero hay un problema que arreglar. Y el problema de arreglar está en tu mente. Tienes un rayoncito en la mente allí y es diseñado por un modelo del mundo actual, es un molde. Por eso tienes que transformar, tienes que convertir, traer un convertidor de señal para alinearte con Dios. ¿Alguien está entendiendo esto? ¿Y cuál es ese? Va el primero, la primera alineación. Alinea tu corazón. Esto está muy importante, muy interesante. Alinea tu corazón. Vamos a Proverbios, capítulo 4. Proverbios 4, les dije que íbamos a tener un banquete allí de palabra porque la verdad, esa es la voluntad, la verdad, la palabra de Dios. Proverbios 4:23, dice la palabra del Señor en Proverbios 4:23 y 24, vamos a leerlos los dos. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Aleja de tu boca la perversidad. Aparta de tus labios las palabras corruptas. Ya sabemos quién maneja la corrupción desde el imperio de las tinieblas. El corazón es lo primero que debe alinearse a la voluntad de Dios. Pero antes de poderlo alinear, busquemos qué lo desalineó. Y lo que lo sacó de la voluntad de Dios se llama palabra, es decir, la psicolingüística. Ahora estás entendiendo por qué hay que arreglar tu mente, porque la psicolingüística, es decir, lo que escuchas, que piensas, que luego hablas, lo que percibes, ¿sí? Lo que sientes en el idioma que te están hablando, senso perceptivo, que luego procesas y hablas, porque tú hablas lo que tú escuchas, tú hablas tu idioma porque lo escuchaste, porque lo entendiste y hoy lo expresas como si fueras el único que conociera el idioma. Por eso es tan importante entender que muchas personas, mucha gente está desalineada de la voluntad de Dios y no es porque no la quiera. Todo el mundo quisiera tener la voluntad de Dios. Pero esta situación, el desalineamiento de su corazón, ha hecho que no lo entiendan y que no lo busquen la voluntad de Dios. Pero ¿cómo se desalineó? Por las palabras. Dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Aleja tu boca de la perversidad. Las palabras, escúcheme bien acá, porque esto es muy importante para alinear nuestro primer impulso, que es el corazón. Y es que la palabra ofensiva corrompe la vida de una persona. Le quita el impulso al corazón, tanto el que lo recibe como el que lo emite. Le quita el impulso al corazón, lo debilita y lo desalinea. Las palabras ofensivas duelen, por eso causan heridas.
Eso afecta nuestra alineación con Dios, con la voluntad del Padre. Las palabras recibidas y expresas que maltratan, que ofenden. Un momento, pastor, pero pues sí, yo sé que ofendí, pero es que era la verdad. Pero es que era cierto. Mira, la argumentación humana para ofender es el engaño demoníaco para aparentar justicia. Y te voy a volver a repetir el concepto porque tiene que quedar muy claro. La argumentación humana para ofender, es el engaño demoníaco para aparentar justicia. Ustedes deben marcar esto acá, ese concepto. La argumentación humana para ofender a alguien es el engaño demoníaco para aparentar justicia. Libérese ya de eso. Deje de ofender con justificación. Porque si tenía una justificación y ofendía a alguien, usted está haciendo algo que le va a quitar a usted y a la persona que ofende el impulso de su corazón para estar alineado a la voluntad de Dios. Claro que nosotros todos hemos ofendido a alguien, nos hemos ofendido a nosotros mismos. Nos ofendemos cada rato a cualquier persona con una tranquilidad, porque creemos, porque pensamos, porque ignoramos, por la razón que sea, porque estamos justificados, porque también nos ofendió. Por eso el Señor dice, antes de poner tu ofrenda, ponte en paz contigo y con tu hermano y con Dios. ¿Sabes por qué? Porque eso le quitaría la voluntad de Dios. La ofensa, el maltrato, por eso el perdón es tan importante. Ponte en paz con tu hermano para que tu ofrenda tenga la voluntad de Dios de bendecir tu vida. Pero hay gente que ni ofrenda ni perdón. Y quiere perdón pero no ofrenda, o quiere ofrenda pero no perdón. Eso no puede ser así. Tienes que estar alineado. Cuidado que es un problema de la mente. Por eso Dios está diciendo, iniciemos con algo importante. Y es lo que dice el versículo 23. Sobre todas las cosas cuida tu corazón. El corazón es el impulso de Dios para avanzar. Ese es el primer concepto para alinearnos a la voluntad de Dios. El impulso del corazón que Dios envía para avanzar. Pero si tú tienes palabras ofensivas en tu mente hacia otros o las recibiste de otros, no tienes impulso en tu corazón. Atiendo a diario, semanal, mensual y anualmente cientos de personas con corazones heridos, maltratados, ofendidos, que en muchos casos, sin pasar de una veintena de años, sin pasar 2 décadas de vida o tal vez menos, ya no quieren vivir. Personas ofendidas, maltratadas, hasta más no decir, que sienten tristeza y la tristeza cansa, la tristeza agobia porque han sido ofendidos, maltratados, con justificación o sin ella. Y uno les pregunta, ¿cómo estás? Sin ganas de vivir. No tengo aliento de nada, no quiero seguir en esta relación porque me siento maltratado, ofendido. Por eso le estoy diciendo que la ofensa, el maltrato de quien lo dice, de quien lo recibe, nos desalinea de la voluntad de Dios porque pierde el impulso del corazón. La primera señal de la voluntad de Dios en un ser humano es que tiene impulso en el corazón. Mira esto. Esa es la primera señal. Dios alinea nuestro corazón impulsándolo. ¿Hace cuánto no sientes un impulso de Dios en tu corazón? ¿Alguna vez lo sentiste? Y si no lo has sentido, lo estás sintiendo en este momento. Un impulso de Dios. Pero tienes que liberarte de las ofensas. Tienes que sanarte de ellas. Tienes que decirle en este momento, Señor, yo te pido perdón porque he ofendido. Y te pido, Señor, me ayudes y permitas que yo perdone al ofensor, porque quiero el impulso de Dios en mi corazón y Dios está impulsando a tantos y a todos como deciden en este momento alinearse con la voluntad de Dios. Un aplauso para el Señor porque está alineando nuestro corazón a su voluntad. Primer elemento para reconocer la voluntad de Dios, Dios pone un impulso en mi corazón. No es paz, es impulso en el corazón. Paz no se encuentra en este mundo. Mire el libro de Juan y verá que ahí lo va a encontrar. En el mundo no hallaréis paz. Pero sí Dios, cuando vive en el corazón de alguien, le hace impulsar.
debes hacer algo por lo que sientes. Sientes un impulso en el corazón de Dios. Haz algo. Muévete ahora. Hoy debes sentir ese impulso porque lo estás escuchando. Si no estuvieras escuchando esto, no irías a sentir ese impulso. Pero ya que lo estás escuchando, hoy mismo vas a sentir el impulso de Dios en tu corazón. Y esa es la buena voluntad de Dios. Dios está colocando su voluntad en tu corazón porque vas a sentirte impulsado a avanzar, a hacer algo importante, a hacer algo decidido, a hacer algo concreto, porque Dios tiene en su voluntad un impulso para tu corazón. Por eso dice Proverbios, cuídalo, porque de él mana la vida, mana el impulso de Dios, el latido de Dios. Cuando Dios habita en el corazón de un ser humano, siempre hay impulsos, voy a hacer esto para Dios. Ese es el primer elemento de la voluntad de Dios, el impulso en el corazón. Cuando las personas no sienten el impulso, es porque se ha sentido ofendido. Cuando usted pierde el impulso, pida perdón y perdone. Pastor, es que tú no sabes las palabras que me han dicho desde niño. Yo no, pero Dios sí. ¿Y usted cree que a Dios en Cristo no le dijeron todas las palabras? Él llevó todas nuestras complicaciones, todas nuestras ofensas. Por eso la ofensa necesita el perdón y por eso es una de las palabras que más recuerda el Señor Jesús. Perdona a los que te ofenden, como también yo te he perdonado a ti que me has ofendido. Porque el Señor sabe que su voluntad nace en el impulso del corazón y está detenido por las ofensas que ha recibido. Por eso las personas ofensivas, maltratadoras, están causando un daño en el cerebro de la gente porque la desalinea de la voluntad de Dios. La educación maltratadora tiene que acabarse en el nombre de Jesucristo. Eso no sirve sino para estar desalineados de la voluntad de Dios. Las personas que maltratan a otros para educarlas tienen que entender que pueden corregir una conducta, pero desalinean la voluntad de Dios. Mujeres, entiendan esto en casa. Hombres, entiendan esto para sus hijos y sus esposas. Maestros, no eduquen con el sarcasmo. Pastores, cuiden del rebaño, no lo maltraten. Porque la ofensa a la persona no corrige sino apenas una conducta por miedo, pero lo desalinean de la voluntad de Dios. Decenas de personas he podido volver a decirles, Dios quiere pastorearte, bendecirte, porque han salido maltratados, ofendidos de muchos lugares, porque cometieron un error y un pecado, porque cometieron cualquier situación que posiblemente necesiten corrección. Claro que sí, pero no ofensa, ni abandono, ni olvido, ni maltrato, ni humillación, ni indiferencia. Porque te desalinea de la voluntad de Dios. Gente totalmente desalineada cuando un día fue alineada. Y si estás pasando por este momento, acércate a este ministerio que es de restauración, de bendición, de libertad, de provisión, de alegría, de paz. Perdona que te ofendió y pide perdón a Dios por haber ofendido. Eso te alinea con la voluntad de Dios. Es el primer impulso. Volverás a sentir el impulso en tu corazón. Número dos, anótelo allí. Alíñate con el libro, alíñate con la palabra. Vamos a ir a los Salmos 143. Salmo 143. Uy, pastor, eso del corazón y de la ofensa está buenísimo. Sí, buenísimo, pero hazlo, libérate de eso. Por eso el perdón es tan sanador, porque me alinea con la voluntad de Dios. La gente perdonada vuelve a sentir el impulso de Dios en el corazón. Dios en el corazón de un corazón perdonado. Salmo 143, versículo 10. Mira la palabra del Señor, lo que dice. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Escúchame bien, que tu buen espíritu me guíe. Anote esa palabrita ahí, resáltela. Guía, señal. Por un terreno sin obstáculos. Mira esto como es de interesante. Alíñate con la palabra de Dios.
Luego de alinear tu corazón, tienes que ir a alinearte con la palabra, con el libro. Yo me alineo con el libro, con la palabra. La palabra es mi línea, es mi guía. Por eso la Biblia, aquí en la Biblia, está la idea de Dios para mi mente. Y al tener la idea de Dios para mi mente, afirma mi camino, sin obstáculos. La Biblia es una señal de la voluntad de Dios. Y las señales hay que seguirlas. La Biblia es la señal de la voluntad de Dios. El Señor dice, ¿quieres saber mi voluntad? Haz mi palabra. Porque mi palabra es la señal. La palabra de Dios es lo único que se cumple. Tu palabra, Señor, es señal para mi camino. Por eso las señales hay que obedecerlas. Y si no, no tendrían razón de ser. Si hay una señal que dice, la calle 49 es allá, ¿sí? Calle 49 allá, y usted dice, voy para la 49, pero yo no obedezco la señal, pues la desobediencia lo va a llevar ¿a dónde? Las señales son para algo. Yo frecuentemente vivo diciendo en lugares en donde no conozco, aquí falta señales. ¿Por qué no le indican a uno que es por acá? Porque las señales quiero obedecerlas, porque las señales cuando las obedezco me llevan al objetivo, me llevan a la voluntad, me llevan al beneficio. Por eso la Biblia es la señal de la voluntad de Dios para obedecerla. En ella misma está la voluntad. Por eso al seguirla, al dar mira, tú das un paso en la voluntad de Dios, es porque has dado un paso creyéndole a la Biblia. ¿Qué ha hecho el enemigo durante años, siglos? Desvirtuar la Biblia. Eso lo escribieron hombres, eso es del antiguo, esto es del nuevo, esto es de aquí, esto es de allá, esto es para judíos. ¿Sabes qué? La Biblia es para los seres humanos, judíos, gentiles o los que quieras. Porque si tú necesitas la voluntad de Dios, necesitas una señal, y la señal es la Biblia. Escúchame bien esto. No pidas señales para creer. Las señales no son para creer. Hay gente que dice, Señor, mándame una señal y yo creo. No, usted está equivocado. Las señales no son para creer. Las señales son para obedecer, porque en sí misma la señal debe ser creíble. Usted no puede decir, dime que allá es la calle 45 para yo creer que es la calle 45. No. Usted sabe que si aparece una señal y usted la obedece, así no la crea, lo va a conducir allá. Usted puede ver una señal y dice, yo no creo, bueno, es un problema, pero cuando llega y dice, oiga, me sorprendió. A los que conducimos y colocamos el GPS, el Waze, nosotros decimos, pero esto no parece por acá, pero él sabe y nos llega y dice, caramba, sorprendente que sea por acá. ¿Sabes por qué? Porque las señales no son para creerlas, sino para obedecerlas. Mucha gente anda buscando señales para creer. Tu problema no es de señal, tu problema es de fe. No necesitas una señal para creer. Para creer necesitas leer. Y al leer, Dios te dará una señal que debes obedecer. Porque la fe viene por el oír, y el oír viene por el leer. Alguien te lee, tú escuchas, tú crees, y luego la señal te hace obedecer. Segunda señal, segunda línea, segundo lineamiento, segundo aspecto, segunda clave, como usted la quiera llamar, para identificar la voluntad de Dios. Alinea tu corazón para que sea el impulso. 2, alíneate al libro, a la Biblia, para que puedas encontrar la señal. Y número 3, las circunstancias. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:16, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Y vamos a mirar esto tan interesante que dice aquí la palabra del Señor. Les dije 5:16. Estén siempre alegres. Alguien sonría. Oren sin cesar.
Den gracias a Dios en toda situación. Escuche esto. Porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Hablamos de la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos alinear nuestros intereses, nuestras necesidades, claro, son naturales, pero si van sin la voluntad de Dios se vuelven perjudiciales, el resolverlas y el obtenerlas. Podrá alcanzar algo, pero no lo que Dios quiere. Recuerda que si para ti Dios no está en todo, pues todo lo que tú alcances seguramente no es de Dios. Dios es mi todo para que esté en todo, no en una parte, no en mi economía, no en mi salud, tiene que estar en todo. Por eso, en el corazón, en la guía de mi camino y en las circunstancias por donde atravieso, tiene que estar la voluntad de Dios. Y aquí están las circunstancias. Mire lo que dice. Estén siempre alegres, tomen nota de esto, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, circunstancia, en cualquier circunstancia, den gracias a Dios, porque esa es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Dios en las circunstancias no habla. Hay gente que pide, Señor, háblame en medio de la circunstancia. Dios no habla, Dios actúa. En medio de la circunstancia, Dios no observa, Dios actúa. Dios lo puede hacer, por supuesto, pero lo que se manifiesta en nosotros es actuación, es acción, es determinación de Dios. Dios en las circunstancias actúa en su voluntad. Es lo que más le agrada hacer, actuar, sorprender. En situaciones insólitas, Él aparece. En circunstancias totalmente adversas donde nada puede suceder, sucede, porque Dios aparece. Le encanta a mi Dios intervenir en las circunstancias. Eso hace parte de su voluntad, ¿sabe? Pero ya les había dicho que las circunstancias convergen las voluntades, pero Dios quiere hacer la suya. El enemigo quiere falsearla. Usted tiene que sacar al enemigo de pies, manos, atarlo de cola y de todo lo que usted se imagine que tiene el diablo, lo ata y lo echa fuera en el nombre de Jesucristo. Usted tiene que sacar su voluntad de las circunstancias, su necesidad y sus intereses. Padre, es que yo necesito. No es lo que tú necesitas, es lo que Dios va a hacer. Y en medio de las circunstancias, Dios actúa. Ahora, ¿cómo actúa Dios en nosotros? Porque nos va a usar. Alguien diga amén. Porque en las circunstancias Dios actúa en nosotros. Por eso hay gente que dice, gracias por dejarte usar por Dios, porque es que Dios te usa a ti y a mí para las circunstancias de otros o para la de nosotros. Todos los días le doy gracias a Dios y le digo, Señor, gracias por que tú me quieres usar para las circunstancias de otras personas. Y también lo hace contigo en tu negocio, en tu manera de actuar, de estudiar, de ser, de trabajar. Dios te usa a ti para las circunstancias de otros. Si tú eres médico, Dios te está usando a ti para la circunstancia de enfermedad de otro. Si tú eres abogado, si tú eres escritor, si tú eres pintor, si tú eres albañil, si tú eres ingeniero, Dios te está usando a ti para las circunstancias de otro. Tal vez eso parezca un servicio, pero en realidad es una acción de Dios para resolver situaciones. Pero escucha bien, cómo Dios nos usa a todos, independientemente de nuestro oficio o profesión o rol o función. Lo primero, Dios nos utiliza en las circunstancias con oración. Dice, oren sin cesar. Es decir, si hay una circunstancia, a orar se dijo. Porque cuando oramos, Dios actúa en las circunstancias. Dios actúa. Usted ora llamando y pidiendo, llamando y clamando. Dios, Señor, te llamo y te pido. Yo te pido, llamen y se les abrirá. Pidan, ¿sí? Busquen y encontrarán.
Porque la oración es la acción de Dios en medio de una circunstancia. Eso es la voluntad de Dios, que usted ore. ¿Para qué? Para que Dios actúe. ¿Por medio de quién? De usted o del que sea necesario. Cuando hay oración, hay acción. La gente dice, ay, pero dejen de orar, dejen de estar rezando. Espera un momento, tú no sabes lo que está pasando. Más bien, actívense todos a orar, porque la oración hace que Dios cambie las circunstancias. ¿Actúa Dios en la oración? Sí. ¿Se manifieste la voluntad de Dios? Sí. Porque cuando tú oras, te alineas con la voluntad de Dios. Oren sin cesar, dice el Señor, en toda situación. Es decir, que no solamente en las malas, sino también en las buenas. No solamente cuando te va mal, sino cuando te va bien. Pero hay algo muy importante que a veces se pierde o no se tiene en cuenta. Dice, estén siempre alegres. La alegría. La alegría mueve a Dios. Por eso lo alabamos, lo exaltamos. La alegría es la fuerza del Espíritu porque Él habita en nuestro corazón. Es esa fuerza que por encima de todo hay una alegría. Yo no estoy hablando de estar uno alegre en medio de una tragedia. Le estoy hablando de esa alegría del Espíritu que te hace adorar, que te hace ir a orar, que te hace impulsar. La alegría como fuerza del Espíritu. La fuerza del Espíritu se llama alegría, por eso se manifestaba con gozo, dice la Escritura en el libro de Hechos de los Apóstoles, y dice, esto es mejor que el vino, ¿sí? Es el vino que no embriaga, es el vino que no da disolución, es el vino que produce la alegría. Bueno, muy bien, la alegría, la oración, pero mire otra cosa, y dice, den gracias a Dios en toda situación. La gratitud, la alegría y la oración mueven a Dios a tu favor en una circunstancia adversa. Esa es la voluntad de Dios. ¿Quién lo dice? La Biblia. Eso no es un invento mío, ni lo saqué de un libro. No, lo saqué de este libro que para usted y para mí es la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios. Alguien diga amén por esto. Alegría, oración y gratitud mueven a Dios. La gratitud es la acción, es el banquete, es el dar, es el ofrecer, es el compartir. Eso mueve a Dios. Cuando usted da su diezmo y su ofrenda, usted tiene una gratitud con Dios porque Él es su fuente de provisión. Ahora, no solamente Él es la provisión, sino también es la bendición a la provisión. Porque dinero te lo puede dar cualquier persona, pero bendición a tu dinero solamente Dios. Y Dios bendice tu dinero porque tú eres grato con Él. Dios bendice tus alimentos porque tú agradeces y Dios los bendice convirtiéndolos en salud para tu cuerpo. Hay gente que le hace daño tomarse un vaso con agua, le hace daño, le pone misticismo a todo. El otro día vi una persona diciendo que el café es malo. ¿Qué va a ser malo algo que Dios puso en la tierra? Ahora, es malo la manera como se lo toma, es malo la forma como hace que ese café pueda estar en otras condiciones. Pero no llames malo lo que Dios hizo. Dios hizo todo para bienestar. Cuidado con salirnos de su voluntad. Cuando tú ofreces, cuando tú oras, conviertes en aquello que no puede estar bien en algo que va a ser saludable para tu vida. Cuando tú agradeces por las situaciones, por los momentos, cuando tú eres grato con Dios, Dios alinea su voluntad a tus intereses. Dios alinea tu voluntad a tus necesidades. La gratitud a Dios hace que los cielos cuenten su gloria y que grandes nubes de testigos y de agentes celestiales estén siempre a tu favor. Por eso la alabanza se la quiso tomar el enemigo, porque el enemigo sabe que en la gratitud está el aumento de la bendición. Porque sabe que en la gratitud está la generosidad del reino. Escuche esto. El reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos va a ocupar pronto la tierra. No demora. No lo tengas por demora lo que Él ha prometido. Y ya está cumplido todo para que entre el reino de los cielos, para que tome lugar en la tierra.
vendrá de nuevo por nosotros. No fue el que vino, no fue el que fue, sino el que vendrá. Ya hay que cantar es el que vendrá, no el que vino. El que vino ya vino. El que vino nos salvó. Ahora salvos, esperamos su venida. Alguien diga amén por esto. Está pronta la venida de Jesús, pero cuidado, el reino de los cielos está alineado a la voluntad. Los que no están alineados en la voluntad no participarán del reino de los cielos. Y no es una exclusión, es una decisión de cada uno. Por eso acércate al Señor. Por eso entendamos que la oración, la alegría y la gratitud cambian las circunstancias. Se alinean a tu favor porque es la voluntad de Dios. Tus intereses se alinean a tu favor porque están en la voluntad de Dios cuando están en la palabra. Y tus intereses se alinean a la voluntad de Dios cuando perdonas y ejerces el perdonas a quienes te han ofendido, porque en el corazón sano hay un impulso de Dios. Dios habita en el corazón, Dios habita en la palabra y Dios habita en las circunstancias, y ahí está alineada la voluntad de Dios. Dele un aplauso grande al Señor, porque vamos a finalizar alineados, pidiéndole a Dios algo muy importante. Esta oración de petición va a cambiar circunstancias porque hoy sí que estamos alineados con su palabra, con el impulso del corazón y con todas las circunstancias que, aunque hayan sido adversas, están ahora cambiando en su nombre, en su poderoso nombre, en el nombre de Jesucristo. Vamos a ir, acompáñeme usted allí rápidamente a Primera de Juan, capítulo 5, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, y los versos 14, verso 14, por favor. En Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15. Mire lo que dice la palabra para orar. Esta es la confianza que tenemos, que al acercarnos a Dios, y hoy sí que lo has hecho, Señor, que si pedimos conforme a su voluntad, hoy sabemos su voluntad. Si pedimos, o sea que si nuestros intereses están alineados a la voluntad de Dios, y ya hoy sabemos cómo es. Él nos oye. Primera gran respuesta. Hoy el Señor más que nunca nos va a oír. Y mire esto. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Esta oración va a ser tan poderosa que tú vas a comprobar que es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios que dice Romanos 12:2. Buena, porque la pone en el corazón. Agradable, porque nos deleitamos en su palabra. Y perfecta, porque alinea todas las circunstancias en favor de nosotros. Pero mira qué hemos hecho hoy. Hemos quitado el molde de nuestro corazón, de las circunstancias, de nuestra fe. Y Dios ha hecho que nuestra mente se renueve para poder comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Oremos. Vamos a orar con el impulso en el corazón, alineados con la palabra, a cambiar las circunstancias. Levántese. Vamos a cambiar las circunstancias. Dios ha dicho hoy que hoy va a cambiar las circunstancias, que va a alinear nuestros intereses a su voluntad, porque hemos recibido la palabra muy clarita desde el corazón mismo de la Biblia, que lleva el latido del corazón, que alinea con su palabra y que transforma las circunstancias a favor. Y nuestros intereses no serán ya solamente una idea nuestra, sino un propósito de Dios. Venga con nosotros, vamos a orar. Vamos a orar en medio de esta adoración, en medio de esta alabanza.
Venga con el impulso en el corazón. Póngase de pie como nunca antes se ha puesto sobre sus pies. Levante sus manos como una persona de fe lo hace. Va a levantar su clamor sin importar en dónde se encuentra. Y va a declarar ahora que toda adversidad en el nombre de Jesús va a cambiar a favor suyo, porque es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Señor Jesucristo, en este momento me uno con mis hermanos, con mis amigos, con los espectadores, con las personas, con las gentes que están en este momento en cualquier rincón de este planeta, conectados con este momento. En el nombre de Jesús levanto mis manos junto con ellos a ti, y hoy, Señor, queremos decirte gracias porque mi boca ha pedido perdón, porque mi corazón ha sido sano, porque lo que me han ofendido lo he perdonado sin importar quién, cómo, dónde y por qué, porque lo que yo he ofendido a otros te he pedido perdón para que ese perdón toque el corazón de los que he ofendido y pueda ser sano, porque en este momento me pongo en paz entre el cielo, la tierra y aún debajo de la tierra. Padre, en este momento te pido que por medio de tu Hijo Jesucristo, en el poder glorioso del Espíritu Santo, generes una sanidad en el corazón y en la mente de cada persona que ha sido ofendido, maltratado, humillado, desesperado, lo han llevado a la impotencia, lo han llevado al desespero. Te pido, Señor, que hombres y mujeres que en este momento inclinen su corazón y sientan la mano de Dios que está corrigiendo su mente, que está sanando sus heridas, que está alineando su corazón, porque vas a levantar tu cabeza, y cuando le hagas ahora en el nombre de Jesús el levantamiento de tu cabeza, vas a sentir un impulso en el corazón que nunca antes has sentido, porque es Dios mismo el que sana tus dolencias, el que cura tus heridas y el que hace de tu corazón un corazón listo, lleno de fuerza, de voluntad, de bendición para seguir adelante, porque en este tiempo vas a avanzar como nunca antes lo has hecho, porque vas a avanzar lo que estaba detenido por años y aún por generaciones. Padre, en tu nombre poderoso, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, te pido sanidad divina, Señor. Te pido sanidad al corazón, a la boca. Coloca fuego en mi boca, Señor. Hay gente que está sintiendo en este momento fuego en su boca, que la está purificando, que la está limpiando, que la está sanando, que está en este momento, tú estás colocando fuego en su mente, que están colocando un fuego purificador en su psicolingüística, para que su corazón, que está conectado, Señor, con esa manera de pensar, de hablar, sea sano en el nombre de Jesús. Y corto en este momento en el nombre de Jesucristo todo aquello que se levantó, Señor, para colocar mente, palabra y corazón alineado con el enemigo. Música, libros, dialécticas, sectas, brujerías, hechicerías, maledicencias, maleducaciones, en el nombre de Jesús secamos la fuente, sacamos, desarraigamos la raíz y liberamos el corazón en el nombre de Jesús. Sé que intercedo por personas que no pueden hacerlo por su voluntad. Por eso, en el nombre de Jesús y con la autoridad, Señor, de tu palabra, hay sanidad para quienes lo escuchan. Gracias, Padre, porque ahora el impulso de mi corazón está alineado a tu voluntad, porque ahora siento el avance que tú tienes para mí, porque ahora lo que me detenía se quedó atrás, porque ahora el impulso de mi corazón me va a llevar a sitios, a momentos, a personas que jamás mi mente imaginó, porque en tu voluntad hay herencia para recibir, en tu voluntad hay provisión para tener, y en tu voluntad hay intereses personales unidos a tu voluntad para conquistar. Señor, yo recibo esta palabra, y la palabra muestra de nuestra fe que vence a todo aquello que se opuso. Señor, gracias por tu palabra, porque me ha alineado con tu corazón y con tu espíritu. Gracias por tu palabra, porque tu palabra dice que si yo la sigo, y enséñame a seguirla, enséñame a obedecerla. Quiero aprenderla, Señor, quiero vivirla, quiero seguir la señal, porque la señal de la obediencia hace que me alinee con tu voluntad. Te pido, Señor, que me perdones
por haber desobedecido las señales que a diario me envías por medio de este ministerio, de mirarlas, de observarlas, de elegirlas cuando tengo es que seguirlas. Te doy gracias porque tu misericordia no se ha agotado y porque tu mirada puesta en mí ha hecho que camine por el lugar que tú quieres que yo vaya, porque ahí está la agradable voluntad de Dios, que yo siga tu palabra. Señor, en este momento toda adversidad y toda circunstancia en el nombre de Jesús adversa se quita en el nombre de Cristo. Y te pido, pidan, porque si lo hacen de esta manera, ya tenemos lo que hemos pedido. Levante su petición al Señor, levántela bien grande. Dígale: Señor, yo te pido por la conversión y la salvación de mi familia. Yo te pido por la provisión generosa para mis necesidades, por la bendición generosa para cada proyecto. Yo te pido por la bendición de sanidad, por la prolongación de años de vida sano y bendito por ti. Yo te pido por la unión de ese matrimonio, por la bendición de esa casa, por la sanidad de esa niña, por la libertad de ese hombre, por la sanidad de ese anciano, por la gloria tuya manifiesta en este momento en una empresa que está a punto de quebrarse, que no sabe cómo pagar los impuestos, que necesita un milagro en este momento. Señor, se cambia la adversidad y entra tu poder. Y Señor, yo te pido por cada negocio, cada empresa, cada trabajo, cada contrato que está en lo adverso, en este momento se cambia y hay una señal sobrenatural de la palabra que en este momento abraza al que se siente desesperado y afligido y levanta al que se siente satisfecho para llevarlo a un avance aún mayor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oiga, denle un aplauso pero grandísimo al Señor. Usted no sabe lo que ha hecho Dios ahora conforme a su palabra. Dice que ya tenemos lo que hemos pedido y yo lo creo. Tú créelo en el nombre de Jesús. Alguien anote ahí en el chat: yo lo he creído, yo lo he obtenido, porque sé que hoy me he alineado a la voluntad de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te alabo, te exalto y te glorifico. Amén y amén. No olvide allí suscribirse e inscribirse. Al suscribirse y al inscribirse hay tantas cosas buenas que a diario podemos compartir y queremos que usted lo haga con estos canales Casa de David TV y Eduardo Ropart. Que Dios les bendiga poderosamente. Nos encontramos en la siguiente predicación y en el siguiente mensaje. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropart.com/donaciones. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropart.com/educación. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropart.com/ayuda. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropart. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropart. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropart. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropart. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropart. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropart.